Hubo un momento donde Israel y Palestina estuvieron a punto de romper el ciclo de destrucción de décadas. Dos líderes que en su juventud creyeron que el camino era la vía armada, entenderían con el tiempo que este camino solo perpetuaba la guerra. Negociaron un acuerdo que pudo cambiarlo todo, pero no previeron que el radicalismo no venía de un solo lado, sino de ambos. Hoy te quiero hablar sobre Yitzhak Rabin, Yasser Arafat y los acuerdos de Oslo. Quizás la única vez que Medio Oriente estuvo más cerca a la paz. Desde que Israel declaró la independencia y la creación de su Estado en 1948, la guerra entre los israelíes, palestinos y árabes no han dejado de suceder. Las más conocidas son la Guerra de la Independencia, la de los 6 días y la de Yom Kippur. En todas estas, el pueblo hebreo salió victorioso y en algunas ocasiones ampliaban sus territorios más allá de lo que la ONU les había otorgado. Y esto generaría masivas expulsiones y desplazamientos del pueblo palestino de sus territorios. En ese contexto vivían Yitzhak Rabin y Yasser Arafat. Rabin nació en 1922 en Jerusalén y es considerado por muchos uno de los padres fundadores del Estado judío. Luchó como comandante en la Brigada Harel en la Guerra de la Independencia en 1948 y en 1967 era jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel. Por esto Rabin conocía muy de cerca los horrores de estos conflictos. Incursiona en la política en 1974 y es elegido primer ministro. Y busca rebajar las tensiones con los vecinos Egipto y Siria. Al inicio creía en gobernar con mano dura, como parte de su formación militar, pero entendería con el tiempo que la fuerza militar no solo bastaría por sí sola para terminar los conflictos en Gaza, y que peor aún solamente acrecentaba cada vez más las guerras. Por otro lado, Yasser Arafat nació en 1929. Aunque él afirma que nació en Jerusalén, se cree que pudo nacer en Egipto, en el Cairo. Sus dos padres sí habían nacido en Palestina. Desde joven fue un símbolo de la lucha nacional por la liberación de Palestina. En su juventud, al igual que Rabin, creía que la lucha armada era el camino hacia la paz y que esto llevaría a la recuperación de los territorios palestinos en manos de Israel. En 1969 lo nombra líder de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, creada por miembros de la Liga Árabe y diplomáticos palestinos. Su objetivo era representar políticamente al pueblo palestino y velar por su autodeterminación. Arafat, que había creído en la fuerza militar para combatir a Israel, empezaría a moderar su postura e inclinarse cada vez más por la vía diplomática. Pero en 1987 ocurre la primera intifada, un levantamiento popular del pueblo palestino contra el dominio israelí en los territorios ocupados. Pero Estados Unidos y la URSS convocarían a una conferencia en Madrid en 1991. Para buscar aliviar las tensiones entre Israel, Palestina y los países árabes. Aunque al final no llegaron a nada en concreto, fue la primera vez que se sentaban israelíes y palestinos en la mesa de discusión. Y esto llevaría a que secretamente dos profesores israelíes, Yair Hirschfeld y Ron Pundak, se reunieran con Ahmed Kurey, un alto funcionario de la OLP, y secretamente empezarían a crear un canal de negociación. Y a esto se le sumó el sociólogo noruego Terje Larsen, que junto con el apoyo de ministros de Noruega, ofrecerían este país como sede neutral para las negociaciones. Y esto era en secreto porque había una ley que no permitía a los israelíes comunicarse con personal de la OLP. Aunque en la práctica, los líderes de Israel y Palestina estaban al tanto de estas negociaciones. En 1993, Rabin era primer ministro y Arafat era líder de la OLP. Y ese mismo año arrancaría el llamado Canal de Oslo. Los noruegos habían creado un ambiente propicio para estas negociaciones, y las noticias sobre las negociaciones en Oslo eran cada vez más esperanzadoras. Ya en este punto, Rabin había derogado la ley que permitía comunicarse con miembros de la OLP para poder formalizar las negociaciones. Ambos equipos lograron un texto acordado llamado la Declaración de los Principios, o también conocida como Oslo I. Y el 13 de septiembre de 1993 sucedió algo impensable durante muchas décadas. En Washington, Yitzhak Rabin y Yasser Arafat estrechaban sus manos y firmaron los acuerdos de Oslo, con el presidente Bill Clinton como testigo. Parecía que décadas de horror empezaban a cerrarse en Washington. En el acuerdo de Oslo I se acordaba pasar el control de Gaza y la zona de Jericó en Cisjordania a la recién creada Autoridad Nacional Palestina, y los demás territorios de Cisjordania se irían discutiendo en futuras negociaciones como Oslo II. Estos acuerdos se firman el 4 de mayo de 1994 y Arafat, que estaba exiliado, retornaría a Gaza el 1 de julio de ese mismo año. Por otra parte, Arafat reconocía el derecho a existir de Israel y renunciar a todo tipo de terrorismo. Las poblaciones de ambos lados empezaban a ver con esperanzas este camino hacia la paz.
pero no los grupos radicales de ambos lados. Por el lado israelí, el partido Likud, liderado por Netanyahu, creía que esos acuerdos entregaban tierra a grupos terroristas. Y el ala más extremista estaba en el partido Kaj, donde de plano ellos no reconocían que debía existir tierra para los palestinos. Y en el lado palestino, un grupo insurgente había nacido en la primera intifada, Hamas. Hamas y la Yihad Islámica buscaban abiertamente el conflicto armado con Israel y vieron estos acuerdos como una humillación, ya que Arafat se limitaba a pedir solo una parte de los territorios palestinos y ellos buscaban recuperar todo, incluso si eso significaba cometer actos terroristas. Rabin y Arafat tuvieron que lidiar con estos grupos para evitar el colapso de los acuerdos de Oslo, hasta que llegó el 25 de febrero de 1994. Un radical judío, Baruch Goldstein, ingresó armado a una mezquita en Hebrón y terminó con la vida de 29 palestinos y dejó a más de 100 heridos. Rabin, que temía que los acuerdos de Oslo fallaran, condenó a Goldstein y designó al partido Kaj como un grupo terrorista, quitándolos dentro de la política en Israel. Pero esto no bastaría para los extremistas del otro lado. Hamas y la Yihad Islámica, como respuesta, comenzarían una serie de atentados terroristas dentro de Israel. Arafat condenaría estos ataques y buscaría encontrar a los responsables. Estos ataques en ambos bandos se llamarían spoilers, que eran grupos extremistas que usaban la violencia para dinamitar los acuerdos de paz, con el fin de derrocar los acuerdos de Oslo. Pero estos ataques empezarían a cambiar la percepción de la población en Israel y en Palestina. La población en Palestina empezaría a ver a Arafat como un líder débil. Y en Israel, tras los atentados de Hamas y la Yihad Islámica, empezarían a ver a Rabin como un líder ingenuo y traidor. Pero ambos líderes tratarían de convencer a sus poblaciones que los acuerdos eran el camino correcto. Y con esto se encaminaron a Oslo II. En estos acuerdos se habla más sobre Cisjordania y su división en 3 áreas. El área A sería de control total palestino, que incluía las principales ciudades donde vivía la población. El área B sería administrada por los palestinos, pero la seguridad quedaría a cargo de Israel. Y el área C, que conformaba el 60% de Cisjordania, quedaría bajo administración de Israel. Ambos líderes firmaron este acuerdo el 28 de septiembre de 1995. Y esto cada vez más encaminaba a un gobierno palestino. Pero después de un poco más de un mes, en Tel Aviv, en un mitin por la paz, Yitzhak Rabin fue asesinado. Y el autor fue un extremista judío llamado Yigal Amir. Con la muerte de Rabin, los acuerdos de Oslo empezarían a caerse. Él era tal vez el único político en Israel dispuesto a buscar el camino por la vía diplomática. Y en unas nuevas elecciones sería Benjamin Netanyahu quien terminaría ascendiendo al cargo de primer ministro. Netanyahu, aunque estaba en contra de los acuerdos, seguiría con el proceso, ya que estaba presionado por Estados Unidos, aunque buscaría cada vez más formas de retrasarlo. Hubieron muchos intentos de mantener a Oslo con vida, pero en esos momentos sucedió la segunda intifada, y esto terminaría congelando todo tipo de avance. En el 2004 fallecería Yasser Arafat, la última persona que luchaba por continuar con los acuerdos de Oslo. Y con esto terminaría apagándose el camino diplomático hacia la paz.